entrando gente. ¿Cómo hago para grabar la clase? No tengo idea. No sé si se graban o no se graban. No sé el año pasado, o el cuatrimestre pasado, o el año pasado, no sé quién estaba a cargo de eso. La verdad es que no sé. No lo sé. Para poner en claro la dinámica de la clase, vamos a tratar de interactuar, ¿sí? Yo voy a ir hablando, voy a ir preguntando varias veces si se entiende lo que voy diciendo, y van a tener participación ustedes. Tratemos de que sea lo más ordenado posible, ¿sí? Que no hablemos todos unos encima de otros porque va a ser un caos. Pero la idea es que sea dinámico, ¿sí? Sea dinámico y podamos avanzar y que cada uno de los puntos del trabajo práctico queden claros, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Ahí les voy a compartir pantalla. Me avisan si ven. Yo voy a detener mi grabación, es decir, que van a escuchar mi voz en off, así no se tilda ni nada, ¿sí? Bien. Ahí se ve bien. Perfecto. ¿Ven todo lo que yo veo? Sí. Sí. Ok. Bueno. Vamos a ver, vamos a analizar lo que nos dice el trabajo práctico. Tenemos objetivos, y estos objetivos tenemos que cumplirlos cuando finalice el práctico, ¿sí? Debemos describir las características del potencial de membrana en reposo, aplicar el concepto de potencial electroquímico, aplicar la ecuación de Nernst y la ecuación de Gottman-Hopkins-Katz a la resolución de problemas, explicar las modificaciones del potencial de membrana ante cambios iónicos del LEC, graficar un potencial de acción y señalar las relaciones entre las distintas fases y periodos, reconocer la conductancia de distintos iones y la cinética de los distintos canales iónicos, construir tablas e interpretar datos, analizar e interpretar gráficos y resultados, ¿sí? Entonces, en base a estos objetivos, son en los que nos vamos a guiar en esta guía, ¿sí? Valga la redundancia, y vamos a tratar de cumplir estos objetivos a rajatabla, ¿sí? Yo solamente estoy viendo la pantalla mía, ¿sí? No estoy viendo la caja de chat, así que cualquier cosa que necesiten, abren el micrófono y me hablan. ¿Bien? Vamos a arrancar. Vamos a ir punto por punto, vamos a ir analizando lo que nos quiere decir, lo que nos quiere decir el enunciado, y en base a eso vamos a resolver, ¿sí? Necesitamos también hacer interpretación de consignas, y eso es muy importante a la hora de rendir también, ¿sí? Entonces, punto número 1. Usted ya conoce de biología el concepto de potencial de membrana, o sea que ya lo voy a dar por obvio que lo saben, que es una propiedad característica de todas las células. El valor del potencial de membrana en reposo depende de las concentraciones de los iones intracelulares, cuyos valores normales usted ya conoce, y de la permeabilidad de la membrana a dichos iones, ¿sí? Si no los conocen, los vamos a conocer, no se preocupen. Ahora analizaremos si el potencial de membrana se modifica ante cambios en la composición del líquido extracelular. Vamos a utilizar este link
para realizar distintos cálculos, ¿sí? ¿Dónde? Ahora yo les voy a compartir. ¿Ven la calculadora? Sí. No, no se No, ve. profe, no se ve, profe. No, profe, no se ve. ¿No? Igual a veces tarda un toque en cambiar de una pantalla a otra. Bien. En Zoom. Me parece que en realidad tiene que apretar en compartir y poner otra ventana. Sí, tienen razón. Tienen razón. Vamos a dejar de compartir y vamos a ir a... Ahí está, ahora sí. Ahora sí lo ven, ¿verdad? Sí, ahora sí, profe. Bien. Fíjense que dice que vamos a utilizar un link, el cual nos lleva a una calculadora. ¿Sí? Dice que para ello, al ingresar al simulador, debemos presionar Fill Cells with Sample Data, que es este botón que está acá, y ya por defecto nos tira los números que debemos calcular. Y nos dice que debemos cambiar la unidad a milivolts, ¿sí? Dicho esto, en el apunte nos dan distintos valores de concentración. Es potasio extracelular, 4, que lo respeta acá. De potasio intracelular, 140, lo vamos a cambiar. De sodio extracelular, 142, acá ponemos 142. Sodio intracelular 15, lo respeta. Cloro extracelular de 104, lo ponemos acá. Y cloro intracelular de 4. ¿Sí? Entonces, habiendo modificado los valores, apretamos calcular. ¿Sí? Esto es para una neurona. ¿Sí? Calcular y nos va a dar resultados. ¿Sí? Estos resultados son los que debemos aplicar, o volcar, mejor dicho, en la tabla que tenemos en la hoja siguiente. ¿Sí? Donde tenemos el potencial de membrana de menos 71, el potencial del ion de potasio de menos 94, de sodio de 60 y de cloro de menos 87. Y después, abajo, nos tira el drive force, o también conocido como fuerza impulsora, de cada uno de estos iones. ¿Sí? Entonces, ustedes debían calcularlos y anotarlos en la tabla. ¿Sí? Esta es en la celda de neuronas. Después, del otro lado, nos dice que la permeabilidad está expresada como forma relativa a la permeabilidad del potasio, ¿sí? Pero hay que considerar que las células somáticas y excitables tienen distintas permeabilidades relativas a estos iones, y eso es lo que se va a analizar, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es modificar las permeabilidades para calcular el potencial de membrana de las células gliales y las células somáticas. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me explico? Sí, se entiende. Vamos bien, ¿verdad? Bien. Sí, profe. Fíjense que la permeabilidad, ¿sí?, de las células gliales queda 1 para el potasio, 0 para el sodio y 0 para el cloro. ¿Sí? Entonces, apretamos calcular y nos dice que el potencial de membrana de las células gliales es de menos 94. El potencial del potasio es de menos 94, el del sodio es de 60 y el del cloro es de menos 87.
que la fuerza impulsora es de 0, del potasio. La fuerza impulsora del sodio es de menos 155, y que la fuerza impulsora del cloro es de menos 7,94. Profe, una pregunta que es más Sí. conceptual en realidad. A ver. ¿La conductancia y la fuerza impulsora son lo mismo? La fuerza... No, ya, ahora vamos a ir a ver esos conceptos. ¿Sí? Ah, bueno. Gracias. Ahora cuando analicemos bien la tabla, vamos a ir concepto a concepto. ¿Sí? No se preocupen. Y por último, tenemos que tomar los valores de permeabilidad de las células somáticas. Donde tenemos 1 para el potasio, 0.02 para el sodio y 0.01 para el cloro. Acá calculamos nuevamente y nos da que las células somáticas tienen menos 80 milivoltios de potencial de membrana, el potasio menos 94,97, el sodio positivo en 60, el cloro menos 87,03, y las fuerzas impulsoras de 14, menos 140 y 6,29. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos datos ustedes los debían volcar en la tabla, ¿sí? Y de acá es donde partimos y hacemos un análisis de esta tabla. ¿Bien? ¿Está claro, no? Sí, profe. Bien, Sí, sí, profe. perfecto. Yo tengo una duda. Sí, Cuando dijiste células somáticas, el 1 era del potasio, el 0,2 del sodio, 0.02 ah, del sodio 0,02. y 0.01 del cloro. Ah, bien. Gracias. De nada. Que son valores que tenemos acá, ¿sí? Que nos lo da la guía. Y ahora sí, ahora analizando la tabla, nosotros debemos responder, ¿sí? Que si analizamos la tabla es bastante sencillo de poder responder cada una de estas preguntas. Yo se las voy a hacer a ustedes y ustedes van a responder lo que pusieron o lo que creen que está bien, ¿sí? Y vamos a debatir un poco. Entonces, la permeabilidad de qué ion influye principalmente en el potencial de membrana. ¿Qué creen ustedes? El potasio. El del El de potasio, potasio. principalmente, ¿sí? La permeabilidad del potasio es sumamente influyente en el potencial de membrana. ¿Por qué? ¿Por qué creen que es el potasio? Porque es el ion más permeable. Bueno, ¿y por qué es más permeable? ¿Qué Porque características existen tiene? canales de fuga de potasio. Bien, porque existen canales de fuga de potasio, lo cual genera que tenga más permeabilidad y mantenga el equilibrio, o sea, una de las características que mantengan al potencial de membrana en reposo. ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Se entiende eso, verdad? Sí, profe. Bien. Sí se entiende, profe. El potencial de membrana, sí, bien digo, de las células gliales, ¿con qué potencial electroquímico se corresponde? ¿Qué Con creen el del ustedes? potasio. Con el potasio. Con el del potasio, exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué creen que es el potasio? Profe, ¿cuál era la pregunta, perdón? El potencial de membrana de las células gliales, ¿con qué potencial electroquímico se corresponde? Con el de potasio, ¿dijeron? Está bien. Ahora yo quiero saber por qué. Y porque no hay concentración de los otros iones.
Claro, porque no hay permeabilidad para Ahí, ninguno de los dos iones. ahí me gusta más. Concentración hay, no hay permeabilidad, que es distinto. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, las células gliales son permeables solamente al ion potasio. Por eso, el equilibrio del ion se asimila al es igual, idéntico, al potencial de membrana de las células gliales. ¿Bien? Sí. ¿Se entiende, verdad? Sí, profe, se entiende. La permeabilidad, perdón. La permeabilidad a los otros iones no predominantes hace la membrana más o menos electronegativa. Menos electronegativa. Menos. ¿Por qué? Menos. Eh, No, ¿Por qué menos, la hace? menos. O ¿Por sea, qué la hace? ¿Por qué la hace menos electronegativa? O sea, ¿saben lo que es menos electronegativa y más electronegativa, no? Que tiene más protones. No. Menos electronegativa o sería sea, se harían más cerca al cero. Claro. Exactamente. Si es menos electronegativa, quiere decir que se acerca más al cero. Y si es más electronegativa, quiere decir que se aleja más del cero. Entonces, ¿es menos electronegativa o más electronegativa? Menos. Menos Menos electronegativa. electronegativa, exactamente. ¿Por qué? Porque en el caso del sodio, por ejemplo, siempre tiende a entrar a la célula. ¿Y? Con la ¿Y eso, fuerza impulsora lo conduce hacia dentro de la célula y tiene carga positiva. y eso qué Entonces pasa? lo acerca a un equilibrio a cero Hace que se aleje, exactamente, que se aleje de su de esa potencial de electronegatividad. reposo. Exactamente. Muy bien. ¿Se entiende lo que dijo la compañera, no? Sí. Entonces, Sí. por la entrada del sodio, Sí, digamos, en este caso específico principalmente, fíjate que dice a los otros iones no predominantes, ¿sí? Va a ser el sodio y el cloro, pero es más hacia el sodio, ¿sí? La entrada del sodio, que tiene una fuerza impulsora mucho mayor que los otros dos, va a generar que la membrana se vuelva menos electronegativa y se aleje de su estado de reposo. ¿Sí? ¿Se entiende? sí, pero Sí, profe. ¿Se modifica el potencial electroquímico de los iones al cambiar la permeabilidad? no. ¿Por qué? ¿Por qué no o por qué sí? Yo siempre pregunto así. No entendí el concepto de potencial Pasa electroquímico. que no depende de la permeabilidad, sino de las concentraciones. Entonces por eso no varía. Bien. Bueno, ahí alguien dijo que no entiende digamos, el concepto de potencial electroquímico. Tenemos un equilibrio químico y un equilibrio eléctrico, y en conjuntos hacemos el equilibrio o el potencial electroquímico, ¿sí? Que varía según los gradientes de concentración. Por ejemplo, el sodio, ¿sí? Vemos que va a estar en mayor cantidad fuera de la célula, ¿sí? En el lecho. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Por su gradiente de concentración, ¿sí? Este ion va a usar su fuerza impulsora para ingresar a la célula. Es decir que va a tender a pasar de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. ¿Bien? Sí, profe. Ese es el concepto químico, digamos, del potencial químico. El potencial eléctrico, por otro lado, depende de la carga del ion y de la valencia del ion.
Principalmente la carga, en este caso del sodio, que es positiva, lo vamos a encontrar en mayor cantidad en el líquido extracelular, como dijimos recién. Y como el interior celular es negativo, y los signos opuestos, en este caso, se atraen, por su carga, por su potencial eléctrico, va a tender a ingresar a la célula, por la fuerza de atracción que hay en este caso. Entonces, si nosotros fusionamos el potencial eléctrico y el potencial químico del sodio, y hacemos el potencial electroquímico, decimos que el sodio, por su concentración, por su gradiente químico y por su gradiente eléctrico, tiende a ingresar a la célula. ¿Se entiende? Sí, se entendió, gracias. Sí, re bien. Entonces, dicho esto, vuelvo a la pregunta. ¿Se modifica el potencial electroquímico de los iones al cambiar la permeabilidad? ¿No sería como positivo? No, no se modifica porque no es suficiente la cantidad de iones que entran para modificar ese gradiente. Exactamente. El potencial electroquímico va a ser el mismo siempre, ¿sí? ¿Qué es lo que se modifica en este caso? ¿El potencial de membrana? El potencial de membrana, exactamente. O sea, no varían las concentraciones. Las concentraciones sí, lo que no varía es el potencial Claro, al revés. electroquímico. Ah, Exactamente. ¿Se entiende, verdad? sí. ¿Puede repetir, profe, por favor? ¿Qué de todo lo que dije? La última parte. Bien. Digamos, en este caso lo que no varía es el potencial electroquímico, ¿sí? Porque el sodio siempre va a intentar entrar a la célula, ¿sí? Por más que en este caso, que la membrana salga de su reposo, ¿sí? El sodio siempre va a entrar, tanto por su potencial eléctrico como por su potencial químico. No va a variar, no va a cambiar el potencial electroquímico, por ejemplo, del sodio. Lo que va a cambiar es el estado de reposo de la membrana, ¿sí? Va a salir del estado de reposo a un estado, puede ser de excitabilidad, ¿sí? ¿Me explico? Sí, profe, gracias. Bien. ¿De qué parámetros depende el potencial electroquímico? Bueno, esto es lo que estuvimos hablando recién. ¿Cuál es el significado fisiológico del potencial electroquímico? También lo hablamos recién. Y acá, ¿la fuerza impulsora se modifica al cambiar la permeabilidad? Sí, profe. ¿Por qué? Porque en realidad, bueno, si vamos a la ecuación, digamos, de fuerza impulsora, ¿Cómo es la sería, ecuación de la fuerza impulsora? sería potencial de membrana menos potencial de equilibrio del ion. Y bueno, y Ajá. sabemos que el potencial de membrana está como regulado también por la permeabilidad del ion, y entonces podríamos decir que la fuerza impulsora sí se modifica con la permeabilidad. Bien, perfecto, perfecto. Es decir que, por ejemplo, la fuerza impulsora, en este caso del sodio, ¿cómo sería con respecto a el potencial de membrana en reposo? Mayor. Sería una fuerza impulsora mucho más grande en comparación, por ejemplo, a la del potasio, que Claro. siempre está mucho más cerca, ¿verdad? Sí. Entonces, si la permeabilidad cambia, las fuerzas impulsoras también. ¿Sí? Bien, perfecto. ¿De qué parámetros depende esta fuerza impulsora? Bueno, la compañera lo dijo recién, haciendo alusión a la ecuación. ¿Sí? ¿La querés repetir, por favor? Por si alguien no la escuchó. Sí, profe. ¿Cómo es su Qué nombre, bueno perdón? que Ana.
Sí, que la fuerza impulsora es igual al potencial de membrana menos el potencial de equilibrio del ion. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué significado funcional tiene la fuerza impulsora del ion? Es lo que estuvimos diciendo recién también. Como que hay muchas preguntas que se repiten y que son un poquito redundantes. ¿Cuál es la influencia del cloro en todos estos procesos? Les pregunto a ustedes. Porque estuvimos hablando del sodio, del potasio, pero dejamos afuera el cloro. ¿Qué importancia tiene el cloro, o qué influencia mejor tiene el cloro en estos tipos de procesos? Miren la tabla. ¿Puede ser que llegara a un equilibrio o no tiene que ver con eso? A ver, ¿cómo es la idea? Porque como que es bastante similar al número del potencial de membrana. Bien, perfecto. Muy bien. ¿Qué más? Y porque si entran cargas positivas, tienen que salir negativas para mantener el potencial de membrana en reposo. Más o menos, digamos. Va más por donde hablaba la otra compañera recién. Pero no, digamos que en este caso, ¿sí? El cloro, digamos, a ver, en el interior, ¿sí? Genera que la membrana se vuelva más electronegativa, ¿sí? Pero como su potencial de membrana es próximo, digamos, al potencial de membrana de la célula, digamos, no tiene una gran influencia en todos estos procesos, ¿sí? Distinto es por ahí en un estado patológico donde las concentraciones de cloro se ven afectadas o se ven modificadas, ¿sí? Se ven aumentadas o se ven disminuidas. Ahí sí ya la influencia del cloro en estos tipos de procesos sí van a verse alterados, ¿sí? Pero mientras haya una concentración normal, digamos, de cloro, no generan una gran alteración, o a ver, no hay una gran influencia, mejor dicho, del cloro en estos procesos porque está muy próximo a lo que es el potencial de membrana de cada una de estas células, ¿sí? Entonces, no tiene una gran influencia en estos procesos, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende bien. Avanzamos. Fíjense, dice, ¿qué ecuaciones de trabajo puede utilizar para corroborar los datos de potencial de membrana y potencial electroquímico dado por el simulador? ¿Cuáles son estas ecuaciones? El de potencial de membrana sería la ecuación de Goldman, y el otro sería la ecuación de Nernst para el potencial electroquímico. Bien, o sea, tenemos el potencial de equilibrio de Goldman, ¿sí? Para la célula, y el potencial de Nernst para el equilibrio, para el potencial electroquímico, perdón, del ion, ¿sí? ¿Se entiende eso? Recuerden que son distintas ecuaciones de usos distintos, ¿sí? La ecuación de Goldman es lo que hicimos con la calculadora recién, y la ecuación de Nernst es lo que se hace para obtener el potencial electroquímico del ion, ¿sí? Sí, profe. ¿Estoy gritando mucho o me escuchan bien? Se escucha bien, profe. Bien. Profe, ¿Con qué fórmula? Sí. Cuando dice potencial electroquímico es lo mismo que decir para la ecuación de Nernst el equilibrio, el potencial de equilibrio del ion. Sí. Ah, Sí. bien. Sí. Bien, gracias.
¿Con qué fórmula puede calcular el gradiente o fuerza electroquímica de cada uno de estos iones? Bueno, ya la dijimos recién, ¿sí? La compañera ya la repitió 2 veces. Pero si la quiere repetir una tercera vez, no está nada más. Sí, sería igual al potencial de membrana en reposo menos el potencial de equilibrio del ion. Muy bien, muy bien. Perfecto, muchas gracias. Bien, ¿se entendió el punto 1? Profe, entonces esa pregunta se repite con la de los parámetros, que depende de la fuerza. Sí. Sí. Gracias. ¿Se entendió el punto 1, chicos? ¿Puedo avanzar? Sí, se Sí, entendió. profe. Sí. Todos entendieron. Los 174, ¿qué son? Sí, profe. Bien. Sí se entendió. Sí, sí. Sí, sonero, profe. Bien. Si escribieron en el chat, chicos, no lo puedo ver porque estoy solamente con la pantalla de la presentación. Pero bueno, si escriben algo importante, alguien lo quiere leer y me transmite la duda. Bien. Vamos al punto número 2, ¿sí? Donde hay un análisis de un gráfico. Vamos a ver cómo andan con el análisis de gráficos. Acá en esta materia, por lo menos, no sé en las otras, pero acá tenemos una gran cantidad de gráficos y de análisis de gráficos, que uno de los objetivos de la materia es que a fin de año, al fin de la cursada, ustedes puedan interpretar todo tipo de gráficos y con distintas dificultades. Así que bueno, también uno de los grandes objetivos de esta materia es la interpretación gráfica, ¿sí? Así que bueno, vamos a ir paso a paso y tenemos que ver todo lo que nos informa, ¿sí? Cada uno de los gráficos que tenemos hoy. Entonces, el siguiente gráfico muestra los resultados de experimentos in vitro de células expuestas a diferentes concentraciones de potasio, ¿sí? Como primer ítem tenemos que analizar el gráfico. En este caso, ¿cómo se analiza un gráfico? Lo primero es mirar qué tenemos en los ejes. Bien, tenemos que identificar qué cosa, la variable independiente y la variable dependiente, ¿sí? ¿Bien? Sí. Bueno, en este caso, ¿cuál sería la variable independiente? Sería el eje X, la concentración de potasio externo. Bien. Y la otra, que es el potencial de membrana, sería la variable dependiente. Bien. Entonces, ¿qué información nos brinda el gráfico antes de responder cada una de las preguntas? ¿Cuál es la información que nos brinda el gráfico? Ustedes ven el gráfico y yo les digo, descríbanme lo que están viendo. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que me grafica? El cambio del potencial de membrana en función de la concentración de potasio extracelular. Bien. ¿Qué más? Que a mayor concentración de potasio extracelular, mayor es el potencial de membrana. Mayor es el potencial de Menos membrana. electronegativo. Menos Ahí. negativo. Bien, ahí me gustó más. ¿Qué más? Fíjense, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más ¿Qué otra información podemos sacar? La variación en la permeabilidad del sodio a medida que aumenta la concentración de potasio. Bien, bien, muy bien. A ver, explayate un poquito más. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Isaac. Isaac. Por lo que se ve en el gráfico, si nosotros nos movemos como base en el eje de las abscisas, o sea, donde está la concentración de potasio, hacia valores más altos del eje X, vamos a ver un aumento en la permeabilidad del sodio. Esto quiere decir que si nosotros tenemos un aumento de concentración extracelular de potasio, quiere decir que está saliendo potasio de la célula, por así decirlo. Esto va a incrementar lo que es el paso a su vez del sodio
a través de la membrana plasmática hacia adentro de la célula. Por esto es que se nos vuelve menos electronegativo el potencial de membrana. Bien, bien, perfecto. Muy bien. Bien, chicos, muy bien. Como uno de los puntos dice, ubique el valor promedio normal del potasio del líquido extracelular, que son 4 miliequivalentes litro. Más o menos por acá. ¿Sí? Y fíjense, hagamos una comparación. Si 4 miliequivalentes litro es el valor promedio, digamos, del líquido, del potasio en el líquido extracelular, fíjense que siendo casi 20, ¿sí? Más o menos sería el triple de la concentración de sodio en el espacio extracelular, fíjense que la electronegatividad de la célula es mucho menor. Y así va creciendo o va aumentando a medida que la cantidad de potasio extracelular aumenta en el LEC. ¿Sí? Entonces, a medida que va creciendo o incrementándose, la permeabilidad de la membrana se va cambiando y va siendo menos electronegativo. ¿Sí? ¿Se entiende eso, verdad? ¿Qué era lo que estuvieron diciendo ustedes? ¿Se entiende? No sean tímidos. Sí, profe, se entiende bien. ¿Puede volver a repetirlo, por favor, que se me cortó? Sí. Tenemos que ubicar los 4 miliequivalentes litros, que es la cantidad de líquido de potasio en el líquido extracelular, ¿sí? Que más o menos lo podemos ubicar por acá. ¿Sí? Y si nosotros nos fijamos que la concentración de potasio extracelular aumenta a 20, que es casi el triple, ¿sí? Por poner, sí, es casi el cuádruple, ¿sí? Vamos a ver que la membrana, ¿sí? Se vuelve menos electronegativa, lo cual quiere decir que a medida que va aumentando la concentración de potasio en el líquido extracelular, la membrana se va volviendo cada vez menos electronegativa, ¿sí? El potencial de membrana se va volviendo cada vez menos electronegativa y va llegando a cero, ¿sí? Y va saliendo de su equilibrio, ¿sí? O de su potencial de reposo, mejor dicho. ¿Sí? Eso es básicamente lo que habíamos dicho. Gracias, profe. De nada. Describa los cambios del potencial de membrana. Bueno, esto ya lo dijimos. Explique cómo se genera el cambio. Esto también. ¿Puede utilizar para interpretar los eventos apoyatura matemática? ¿Cuál fórmula utilizaría? ¿Cuál fórmula podemos usar? La ecuación de Goldman, la del potencial de membrana en reposo. No. ¿No es la de NERS? La de NERS podemos usar. ¿Sí? Porque fíjate que es, en este caso, del potencial de equilibrio de un solo ion. ¿Sí? Usaríamos entonces la de NERS. ¿Cuál es la consecuencia de estos cambios si se trata de una célula excitable? Bueno, recién uno de los compañeros lo dijo. Fíjense que había que va saliendo o la cantidad de potasio en el líquido extracelular va aumentando, el potencial de membrana en reposo se va acercando más a cero, y si se trata de una célula excitable, se puede llegar a generar una despolarización de dicha célula. ¿Sí? Sí. ¿Vamos bien? Sí, profe. Entonces la de Goldman sería para varios iones y la otra sería para un... Exactamente. Claro. O sea, para la concentración total de iones, tanto fuera de la célula como dentro de la célula. Ah, bien. ¿Sí? Sí, sí. Bien. ¿Vamos bien? ¿Se entendió el punto número 2? Sí, se entendió bien. Sí, sí, bien. Avanzamos. Vamos al punto número 3.
Espero que no se esté escuchando el lavarropas de fondo. Bien. Punto número 3. Dice, el potencial de membrana en reposo también es modificado por los cambios de los niveles del calcio del líquido extracelular. Hasta ahora nunca había aparecido el calcio. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice. Analice el gráfico y responda. Vamos a analizar el gráfico antes de responder. Veamos, ¿cuál es la variable independiente? ¿Cuál es la variable dependiente en este caso? La Variable depende. Sí. La independiente es la concentración del calcio y la dependiente va a ser el potencial de membrana. Bien, perfecto. A simple vista. Y después contestamos lo que nos dice cada uno de los incisos. ¿Qué información nos está dando este gráfico? ¿Y por qué? A medida que aumenta la concentración de calcio extracelular, la membrana se torna, el potencial de membrana se torna más negativo. Bien. ¿Por qué pasa eso? ¿Pudieron investigarlo? ¿Pudieron leerlo? ¿Por qué hasta ahora, en el análisis que hicimos de las columnas, de los potenciales de reposo de cada uno de los iones, potenciales de equilibrio, por qué no introdujimos al calcio y ahora sí? Y aparte nos dice que participa en el estado de reposo de la membrana. ¿Por qué? ¿Tiene que ver con los canales? Ah. Perdón, no, la voz, tranquila. A ver, de uno. Ahora no habla nadie. Porque modifica la sensibilidad a la apertura de los canales de sodio. Muy bien. A ver, desarrolla un poquito más. Sí puede ser. Me gustó eso. ¿No es porque el calcio afecta la permeabilidad del sodio porque activa los canales de sodio activado por ligando? ¿Los activa o los inactiva? Los inactivaría. Los inactiva y hace menos permeable, ¿no? Exactamente. El calcio extracelular modula, ¿sí? En este caso, la excitabilidad de algún tipo de célula que puede llegar a ser excitable. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Bueno, cuando hay un aumento en la concentración de calcio, ¿sí? O cuando la calcemia es normal, ¿sí? Tiende a estabilizar la membrana, bloqueando o neutralizando aquellos canales ligando dependientes, ¿sí? Como lo puede ser del sodio, o también neutralizando cargas negativas que se localizan alrededor de la célula y así evitar que eso genere un potencial de acción, ¿sí? Entonces, digamos que neutraliza la membrana a partir de la neutralización, valga la redundancia, de estos canales de sodio dependientes y de cargas negativas que se ubican en la periferia de la célula, ¿sí? Esas cargas negativas van a evitar que se genere
una inversión en la polaridad y generen una despolarización de la membrana. ¿Sí? Entonces, cuando hay un aumento o hay concentraciones de calcio normales, ¿sí? Tienden a generar una estabilización de la membrana. ¿Sí? Quedarían Por lo meseta, tanto, ¿no? ¿cómo? Perdón, quedaría en meseta, ¿o no? Claro, por lo Sí. tanto tienden a generar una estabilización. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando se produce el potencial de acción del potencial cardiovascular? Así que eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, sigue este mismo principio. ¿Sí? En cambio, cuando Entonces, baja... profe, Sí. estabiliza la membrana bloqueando los canales de sodio de ligando. Los pendientes Y ligando. de estas cargas electronegativas que están en la periferia de la célula. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, por el contrario, cuando la cantidad de calcio intracelular disminuye, ¿qué pasa? La célula se hace menos electronegativa O sea, que tiende a... a salir de su equilibrio o de su estado de reposo. Exactamente. Como por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en el tétanos? ¿Sí? Donde hay una disminución en la concentración de la cantidad de calcio. Por ende, las células excitales generan despolarizaciones sostenidas, ¿sí? Porque el calcio no está para generar una estabilización de la membrana en su reposo. Bien, es uno de los ejemplos más clásicos, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando disminuye, la célula se despolariza y se mantiene. En el caso del tétanos. En el caso del tétanos, ¿sí? Ah. Fue un ejemplo, nada más. Pero digamos, si hay menos cantidad de concentración de calcio extracelular, el potencial de membrana se vuelve menos negativo. ¿Sí? Quédate con eso. Quise graficar con un ejemplo, nada más. ¿Se entiende? Profe, Sí. una consulta. Pero entonces, si no estaría el calcio, Sí. los canales de sodio quedarían abiertos directamente. Y ¿Los se que son produciría. ligando? Se produce el potencial, en realidad. Acordate ¿Cómo? que hay distintos tipos de canales de ¿Y sodio. cuáles son ¿Sí? los que neutraliza el calcio? Los de ligando. Los estabiliza, que no es lo mismo que los neutraliza, ¿sí? Que son los ligandos. Ok. ¿Sí? Por eso funciona de estabilizador el calcio. ¿Sí? Es un ion que es muy importante para generar una estabilización de la membrana en su reposo, o de la membrana en sí. ¿Sí? ¿Ahí mejor? Sí, ahí quedó. Gracias. Bien, perfecto. Entonces, sin darnos cuenta, respondimos todos y cada uno de los de las preguntas. A ver, esto sí, esto también. Describo los cambios, esto también. Explique cómo se genera el cambio, lo explicamos. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, si trata de una célula excitable, se hace menos negativa y se puede producir una despolarización. ¿Sí? ¿Se entendió el punto? ¿El punto Sí, 3? profe, se entendió. Sí, se ¿Seguro, entendió. verdad? Sí, profe. Bien. Avanzo Sí. entonces. Avanzo el punto número 4. Bien. Punto número 4. Dice, en biología ya estudió los cambios que se producen en el potencial de membrana, de los cuales excitables
de las células excitables al exponerlas a un estímulo y generar un potencial de acción. Analice el gráfico y hay que responder una serie de preguntas, ¿sí? Vamos a analizar el gráfico antes de responder algunas preguntas y si las vamos contestando, vamos a avanzar. Bien, bueno, esta es la clásica imagen, ¿sí?, de una espiga de un potencial de acción, ¿sí? Vamos a tratar de integrar todo lo que estamos viendo hasta ahora, ¿sí? Entonces, en esta primera línea que nos indica acá, ¿qué es lo que está pasando acá? El reposo de la célula. Bien, potencial de membrana en reposo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que mantiene a la membrana en potencial de... Que no hay estímulo. Bueno, ¿y qué más? La bomba de sodio y potasio. Muy bien. ¿Por qué y cómo actúa? Digamos que equilibra, entrando 3 sodios y saca 2 potasios en contra del gradiente. Y así ¿Cómo? Otra vez. al revés. ¿Cómo es? ¿Cómo Perdón. es la expulsión y la Saca entrada? 3 sodios y entra 2 potasios. Bien. ¿Qué característica tiene esta bomba? ¿Que requiere ATP? Que requiere ATP. ¿Y qué más? Que trabaja en contra del gradiente de concentración o electroquímica. ¿Es electrogénica? Bueno, a ver, ¿y qué quiere decir eso, que sea electrogénica? Que va a sacar 3 cargas positivas y van a ingresar 2, entonces va a quedar con una carga positiva menos dentro de la célula. Bien, Eso le perfecto. aporta más negatividad a la membrana. Exactamente, muy bien. ¿Y de qué más depende? Dijimos, bomba de potasio, ¿y de qué más? De los canales pasivos. De los canales De fuga. de fuga, ¿de quién? Del potasio. Del potasio, muy bien. ¿Y si le tendríamos que sumar algo más? ¿Del calcio extracelular? Muy bien, muy bien, perfecto. Muy bien. Bien, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa en esta zona? Fíjense. ¿Se genera un prepotencial de acción? Un prepotencial. Hay un estímulo. Llega un que llega hasta el estímulo. umbral. Llega un estímulo, ¿sí?, que no llega a ser prepotencial o potencial subumbral, porque el estímulo directamente alcanza el umbral. Distinto hubiese sido si es un potencial subumbral que no llega precisamente al umbral. Pero si el estímulo es lo suficientemente fuerte para llegar al umbral, ¿sí?, no hay potencial subumbral o potencial preumbral, ¿sí? Eso lo vamos a ver el martes que viene. ¿Se entiende? O sea, sería un potencial subumbral. En el caso de que el estímulo no llegue al umbral, ¿sí? ¿Me seguís? Sí. En el caso de que el estímulo no sea tan grande para llegar al umbral, va a ser un potencial subumbral. Bien. ¿Sí? Un potencial que no llega al umbral, ¿sí?, que también se lo puede llamar como potencial generador, prepotencial, tiene varios sinónimos, ¿sí? Pero bueno, ahora nos quedamos en que hay un estímulo y este estímulo alcanzó al umbral, ¿sí?, que el umbral sería el número 6. ¿Qué pasa después?
En La ese umbral, despolarización. perdón, La perdón. despolarización. Bien, en ese umbral, ¿qué pasa con los canales de sodio? ¿Qué pasa con los canales de potasio? Se activan los Comienzan a abrirse los de voltajes sodio. dependientes. Y previamente, ¿cuáles se abrieron? Los de sodio. Bueno, los de sodio. Es decir, que se produce una apertura de los canales de sodio, en este caso, voltaje dependientes. ¿Sí? ¿Y los de potasio qué pasa? Son los que repolarizan cuando se abren. Durante la despolarización, perdón. ¿Qué es lo que Están pasa con los cerrados. canales de potasio? Se cierran, están ¿Están cerrados. Claro. ¿Por qué se cierran? En realidad también se abren. Se van a comenzar a abrir más lentamente, me parece. En plena despolarización. Después se empiezan a abrir. Después de... Se activan, puede ser. Hasta el pico máximo, ¿sí?, de la espiga, que sería acá, solamente tenemos apertura de los canales de sodio, ¿sí? En este La caso, hiper. voltajes dependientes, ¿sí? Cuando ya hay una despolarización, cuando llega el pico de la despolarización. Desde acá hacia abajo, que es todo lo que sería la repolarización, se empiezan a inactivar, que no es lo mismo que cerrar, se inactivan los canales de sodio y empiezan a abrirse los canales de potasio, más lentamente. ¿Sí? Sí. Todavía los Sí, canales profe. de Claro, la sodio no- despolarización. ¿Cómo? Que la despolarización se empezarían a abrir los de potasio y a inactivarse los de cloro. Exactamente, los de sodio. ¿Por qué? Porque los de sodio se inactivan, no se cierran todavía. ¿Sí? Quedan inactivados, que no es lo mismo. Después vamos a ver por qué. Entonces, tenemos la repolarización y fíjense acá. Vamos al 10. ¿Qué pasa acá? Se abren los canales de calcio. Una ¿Cómo se llama? hiperpolarización. Se Una polariza. hiperpolarización. Se hiperpolariza. ¿Por qué? ¿Por qué se hiperpolariza? Porque los canales de potasio Porque quedan. son más lentos los de calcio. ¿Cómo? Los de sodio están cerrados completamente. Porque Sí. los de No, porque potasio los de permanecen potasio, abiertos todavía. Claro, los de potasio son más lentos. Entonces, siguen abiertos. Sumado a los canales de fuga, se genera una hiperpolarización. ¿Sí? La membrana queda por debajo del valor normal de su reposo. ¿Está bien? Sí. ¿Me explico? Bien. Y después, ¿por qué vuelve a su estado de reposo normal? ¿Qué creen? Puede ser por los canales de fuga y las Las bombas. bombas. de sodio y La bomba potasio. de potasio. Bien. Empieza a activarse nuevamente la bomba sodio-potasio, ¿sí? Y genera esta vuelta de la membrana a su reposo. Muy bien. Y fíjense que tenemos un periodo refractario, el cual es absoluto, y un periodo refractario el cual es relativo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que un periodo refractario sea absoluto? Que no se Ese puede. estímulo se puede volver a generar un potencial de acción. ¿Por qué? Porque los canales de sodio están inactivos. No, están Y cerrados. porque cerrados, perdón. ¿Cerrados o inactivos? En el Inactivos. absoluto, Inactivos. Inactivos. En el periodo refractario absoluto. En el periodo refractario relativo, ¿sí?, que es cuando se produce la hiperpolarización, ahí sí, para generar un nuevo potencial de acción, tiene que generarse un estímulo que sea mayor al que lo predijo, o al que lo o mayor al anterior. ¿Sí?
Entonces, en la etapa de hiperpolarización, se puede generar un nuevo potencial de acción, pero el estímulo tiene que ser mayor al original, que sería este. Entonces, en el periodo refractario absoluto, no hay un nuevo potencial de acción, por más que el estímulo sea grande, pero sí puede haber un potencial de acción en el periodo refractario relativo, aunque el estímulo tiene que ser mucho mayor que el estímulo original. ¿Sí? Sería lo contrario a Sí, su profe. umbral. Claro. Igual, olvídense de lo que es su umbral o potencial generador, que los vamos a ver el martes. ¿Sí? No se hagan lío con eso. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí, sí. Bueno, respondimos todas las preguntas que estaban acá, porque ya más o menos ya sabía lo que había que responder. ¿Se entendió esta parte del punto 4? ¿Del punto 4? Sí, del punto 4. Sí. Bien. Bien, perfecto. Vamos a la parte B. Todos se entendieron, ¿verdad? 261 valientes que han quedado. Me costó un poco entender lo del periodo refractario que explicó lo último, pero después lo otro sí. Vamos de nuevo, no hay problema. Chicos, si lo tengo que explicar 700 veces, lo voy a hacer, ¿eh? No tengo problema. Busco las palabras, busco cómo hacerlo, pero lo explico, no tengo ningún problema. Vamos a ver, otra vez. En el potencial de acción tenemos dos periodos, ¿sí? Un periodo refractario absoluto y un periodo refractario relativo. En el periodo refractario absoluto nos dice que por más que se intente generar un nuevo estímulo en el potencial de acción, este estímulo no va a ser generador de un nuevo potencial. ¿Me explico? Sí. ¿Me seguís? Sí. Bien. Ahora yo pregunto ¿por qué? Porque los canales de sodio están inactivos. Es decir, si hay un nuevo estímulo, no tenemos canales de sodio activados porque están con la compuerta. El nombre es N minúscula. Esa compuerta N minúscula, perdón, M3 minúscula, está cerrada. ¿Sí? Que es la puerta de inactivación de los canales de sodio. Entonces, el periodo refractario absoluto no se puede generar un nuevo potencial de acción porque hay inactivación de los canales de sodio por cierre de la puerta M3. ¿Sí? Que es una puerta, es una compuerta que tienen los canales donde se inactiva. ¿Sí? ¿Me seguís? ¿M3 o N3? M3. Sí, lo sigo. Bien. El periodo refractario relativo, por otro lado, que comienza casi al final de la despolarización, comienzo de la hiperpolarización, en este periodo, donde se está hiperpolarizando la membrana, quiere decir que el potencial de membrana está siendo más negativo, ¿sí? Por ejemplo, si el potencial de membrana de esta célula era de menos 70, con la hiperpolarización puede llegar a menos 90. ¿Sí? ¿Me seguís? Sí. Bien. Entonces, ¿qué es el periodo refractario relativo? Que sí se puede llegar a producir un nuevo potencial de acción, pero en este caso, ¿sí? El estímulo
debe ser mayor que el estímulo principal o que el estímulo anterior. ¿Por qué? Porque los canales de sodio ya están cerrados, ya se cerraron, ¿sí? La bomba sodio-potasio está activada, es decir, que está en su mayor esplendor, y el estímulo que yo debo generar debe vencer los menos 90 milivoltios, como ejemplo lo estoy dando, los menos 90 milivoltios de potencial de reposo en el cual se encuentra mi célula. Entonces, ese estímulo debe partir desde esos menos 90 milivoltios y no desde los menos 70. Entonces, el estímulo debe ser mayor. Ahora sí lo entendí. ¿Sí? Entonces, en el absoluto están inactivos, por eso no se puede generar otro potencial. Y en el relativo es que ya se cerraron, entonces por eso se puede. Exactamente. Bien. No sé qué están escribiendo, o se escribieron algo en el chat que me sale por acá, pero no lo puedo ver. Insisto, no puedo ver el chat mientras estoy dando la presentación, chicos. Mil disculpas. No, sé profe, si hay era una compañera ayudando a responder también. Ah, bien. Muchas gracias. Voy lento, pero me gusta que se entienda y que me sigan. No sé si por ahí tal vez los duermo, que no es la idea. Pero bueno, trato de que entiendan. ¿Sí? ¿Se entendió? Más o menos, aunque sea. Sí, Sí, profe. Bien. Entonces, vamos al punto 4b. ¿Sí? Dice, una forma de representar los procesos que generan los cambios en el potencial de membrana es mostrar las corrientes iónicas y las conductancias asociadas a cada fase del potencial de acción. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver es las corrientes eléctricas y las conductancias de los iones. Debemos observar y describir el siguiente gráfico. Vamos a agrandarlo. Y vamos a verlo. Bien. Fíjense que hay unas cosas que ya hablamos arriba. ¿Cómo me describirían este gráfico? ¿Cuál es toda la información que les da este gráfico? ¿El potencial de membrana? ¿Qué pasa con el potencial de membrana? ¿Sobre tiempo puede ser? En función del tiempo, sí. Bien. La activación e inactivación de los canales de sodio y potasio. Ujú. Bien. ¿Y cómo se relacionan estos con el voltaje, con la conductancia del sodio y del potasio, y la corriente del sodio y la corriente del potasio? Que es todo lo que estuvimos hablando hasta recién, nada más que aplicado a un gráfico. ¿Cómo lo interpretan, chicos? El potencial de membrana de estos iones en función del tiempo. Bueno, sí. Claro, el primero te muestra el voltaje, el segundo, creo, como conductancia, que no me quedó bien el concepto, te muestra que, por ejemplo, el sodio entra casi paralelo a lo que sube y baja el voltaje, y después en lo que sería el periodo de repolarización del voltaje se abren los de potasio. El que no entendí es el que dice current, pero... Es la corriente. Ah, Es bien. La corriente hace referencia a la cantidad. O sea, una corriente como de marea, digamos.
Ah, claro. Profe, ¿qué significa el 500 ns y 20 na? Nanosegundos y el otro, no sé. Nanoamperes. Nanoamperes. Sí, es el nanoamperes. ¿Qué hacía referencia a la corriente, perdón? ¿Cómo? La ¿Qué hacía? La cantidad. Ah, Claro, la intensidad mide los amperes. Exactamente. Y abajo te muestra las compuertas de activación e inactivación simultáneamente. Perfecto. Entonces, ¿cómo lo describiríamos? Básicamente te está mostrando cómo se produce el voltaje dependiendo de la conductancia de cada ion que va a atravesar o no la membrana, por la permeabilidad que tiene la membrana de ese ion y también de la intensidad, o sea, de la corriente. Y a su vez, cómo varía la apertura o inactivación o cierre de los canales para cada ion. Bien. Y si yo les pido que me lo escriban más a detalle, porque se están perdiendo un montón de información. Me lo están describiendo bien, pero faltan algunas cositas. También te muestra que los canales de sodio tienen dos compuertas, que al principio está en reposo, después abierto, durante lo que sería la despolarización, y después cuando empiezan, o sea, cuando repolariza, estarían en estado inactivo. Por eso que decías de las compuertas M y H. Bueno. Bien. A ver, vamos por parte, diría ya del destripador. Fíjense, analicemos voltaje y después integramos todo. ¿Sí? Voltaje. Y también, obviamente, estas curvas van en relación a cómo se van modificando, ¿sí?, cada uno de los canales, tanto de sodio como de potasio. Entonces, fíjense que los canales de sodio pueden estar o activados o inactivados, y los canales de sodio, perdón, y los canales de potasio solamente van a estar cerrados, ¿sí? Estos no tienen compuerta de inactivación, ¿sí? O están abiertos o están cerrados. Los canales de sodio o están activos, o están inactivos, o están cerrados, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Vamos a ver cuando están activos. ¿Qué es lo que pasa con el voltaje? Tenemos que la membrana, o el potencial de membrana, está estable, ¿sí? De repente se abren las compuertas de los canales de sodio y hay una espiga, hay un aumento del voltaje, hay un aumento de la corriente por la membrana de la célula, ¿sí? El voltaje aumenta, ¿sí? Ese voltaje va a verse facilitado por la conductancia, en este caso del sodio, ¿sí? ¿Por qué? Porque la conductancia es la facilidad que ofrece, en este caso, el material, que en este caso sería la célula, o la membrana plasmática, al paso de una corriente, ¿sí? Entonces, entre mayor sea la conductancia, en este caso, al sodio, mayor va a ser el voltaje. ¿Sí? Que, digamos, es una de las propiedades de cable que tiene la membrana. ¿Sí? Ahí no me acuerdo quién tenía la duda con el concepto de conductancia. No sé si quedó claro ahí. Perdón, una pregunta. En este caso, ¿aumenta la conductancia del sodio porque se activan los canales? Perdón, se cortó todo y no te entendí nada. ¿Se escucha bien ahí? Ahí sí.
Que si en este caso aumenta la conductancia del sodio porque se activan los canales. Exactamente. Sí, esto es, lo que estoy hablando ahora es en apertura de los canales de sodio, ¿eh? ¿Sí, claro? Sí, sí. Bien. ¿Y qué pasa con la corriente? Con la corriente de sodio, fíjense que va hacia abajo. ¿Por qué? Porque hay un influjo de sodio hacia adentro de la célula. ¿Sí? Es decir, que el sodio ingresa hacia la célula. Hay un corriente, hay un influjo de sodio hacia la célula. Por eso es hacia abajo. ¿Y qué significa esto? Approaching sodio. ¿Qué quiere decir esto? Que se está acercando al equilibrio al potencial sodio. de equilibrio del sodio. Exactamente, muy bien. ¿Sí? Es decir, que esta corriente o este influjo de sodio hacia la célula nos está permitiendo que éste se acerque a su potencial de equilibrio. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Cómo? ¿Puedes repetir, por favor? Sí. Repito, no hay problema. Dijimos que el voltaje va a ir en ascendencia porque hay apertura de los canales de sodio. Este voltaje va a estar ayudado porque hay una gran conductancia al sodio, ¿sí? Por las propiedades de cable. ¿Bien? ¿Se entiende ahí? Sí, hasta ahí sí. Y la corriente, que es la marea, la cantidad, va a haber un influjo de sodio, o sea, influjo porque entra a la célula, y todo esto, tanto el voltaje, la conductancia, como la corriente, van a permitir que el potencial de equilibrio del sodio se acerque, ¿sí? Debido a que se está produciendo una despolarización. Recuerden que el potencial de equilibrio del sodio es de aproximadamente más 60. Cuando se produce esta despolarización, este cambio de permeabilidad de la membrana y este cambio eléctrico en cuanto a las cargas, ¿sí? El interior se hace más positivo con respecto al exterior, ¿sí? Entonces, en ese cambio de voltaje, el sodio llega o se aproxima a su potencial de equilibrio. ¿Me explicó? En el influjo que genera dentro de la célula, ¿no? Claro, porque eso genera que el potencial de membrana sea menos negativo, se haga positivo, ¿sí? Y eso genera que se aproxime al potencial de equilibrio del sodio. ¿Sí? Eso sería el fin de la corriente, digamos. Claro. Y después, fíjense, ¿se entendió esa parte? Sí. Sí. Profe, yo tengo una duda con el gráfico de corriente. Sí. Dice que en la parte del sodio es como que se va para abajo la línea, digamos. Sí. ¿Eso quiere decir que disminuye o No, eso quiere entiendo muy decir bien que eso? hay un influjo, un ingreso hacia la célula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el potasio sale hacia el LEC. El sodio ingresa hacia el LEC. Entonces es un influjo. Va de afuera hacia adentro. ¿Sí? Por eso influjo. El potasio genera un eflujo. ¿Se entiende? Bueno, sí, gracias. Bien. Entonces, profe, es tan fácil, o por ejemplo, pensarlo de que si hay un influjo, el gráfico se va hacia abajo, y si hay lo contrario, el gráfico se va para arriba. Sí, fíjate lo que pasa con el potasio. ¿Sí? Ahora vamos a ir puerta a puerta. Bueno, acá está apertura. Pero esto solamente es aplicable a la corriente, profe, porque Claro, la conductancia no tiene nada que ver. Por supuesto. Sí. Fíjense, acá estamos en la apertura del canal de sodio y el canal de
potasio está cerrado. En el siguiente cuadrito tenemos la apertura del canal de sodio y la apertura del canal de potasio. Entonces, vamos viendo que el voltaje empieza a disminuir y empieza a haber ya una leve corriente, conductancia del potasio. ¿Por qué en este caso, si los canales de potasio están abiertos en su totalidad, por qué la conductancia no es mayor? ¿Qué diferencia hay? ¿Está por las cargas que le gana el sodio? ¿Cómo? ¿Por las cargas que le gana el sodio? No. Mm. Tiene que ver una propiedad que tiene el canal. Porque todavía no están cerradas las puertas de inactivación, ¿o no? Son canales lentos, ¿sí? Son canales de apertura lenta, ¿sí? Entonces la conductancia todavía es baja, ¿sí? Aunque la corriente es alta, ¿sí? Empieza a hacerse más alta, apenas se están abriendo, ¿sí? Fíjense que van apenas subiendo, ¿sí? Apenas generándose la curva. Una vez que hay inactivación ya de los canales de sodio, casi que el voltaje, casi que empieza ya a desaparecer, la conductancia del sodio empieza a desaparecer y la conductancia del potasio ya está en su máximo esplendor, ¿sí? Al igual que la corriente o el flujo de potasio, ¿sí? Y ya una vez cuando los canales de sodio están totalmente cerrados, ¿sí? Ya no hay un voltaje, ¿sí? Porque el que daba el voltaje era la diferencia eléctrica entre el interior y el exterior celular, que se llamaba el sodio, y solamente quedan las compuertas de potasio abiertas que ya lentamente se van a ir empezando a cerrar, ¿sí? Y donde la conductancia ya empieza a reducirse, a disminuir, y su corriente también ya empieza a disminuir, ya empieza a retornar nuevamente al potencial de membrana en equilibrio hasta estar completamente cerrado, ¿sí? Y otra vez el canal de sodio deja de estar inactivado y se va a empezar a volver a abrir para comenzar el ciclo nuevamente, ¿sí? Entonces, había bastante más información de la que estábamos discutiendo, ¿sí? Por eso hay que tomarse el tiempo de analizarlo paso a paso, con mucho tiempo, cada uno de los gráficos. ¿Se entendió? Si no, lo volvemos a explicar. No hay problema. Profe, a mí me quedó la duda, ¿qué pasa con el voltaje, pero con lo del potasio? El O sea, voltaje los dos. se va a referir más que nada a los cambios que se suceden con el sodio, ¿sí? Porque el sodio es el que genera la inversión de la polaridad, ¿sí? Es decir, que el influjo de sodio hacia la célula la vuelve más positiva y genera un cambio de voltaje que está relacionado solamente con el sodio, no así con el potasio. ¿Por qué? Porque la conductancia del potasio es mucho más baja y la corriente del potasio es mucho más baja también. En cambio, la conductancia del sodio es mucho más alta y el influjo del sodio es mucho más alto. Y eso genera un cambio de voltaje en la célula. Y una última pregunta. Sí. No hay problema. En la corriente, entonces, el potasio genera un eflujo, eso quiere decir que va hacia afuera de la célula. Exactamente. Bien.
Profe, perdón, Sí. eso que dijo lo que acabo de decir la compañera, de que el eflujo que genera en el tercer gráfico, el eflujo que genera el sodio, el potasio Sí. hacia afuera de la célula, ¿es por eso que la corriente del potasio es positiva? En este caso porque sale. Pero digamos, es positiva por el eflujo. No tiene nada que ver que sea positivo o negativo, ¿sí? Digamos, la carga del potasio es positiva y va a seguir siendo positiva, nada más que sale, por eso la curva es hacia arriba. Pero no tiene nada que ver si es positivo o negativo. Pero entonces, ¿por qué la corriente, digamos, el sodio es negativo, la corriente del sodio es negativa y la del potasio es positiva? No es negativa, no es negativa, no. O Esto disminuye. quiere decir que está ingresando, nada más. Ah, ok. O sea que el gráfico del sodio baje, por así decirlo en criollo, indica que está ingresando el sodio. Exactamente. Ah, ok. Sí, no quiere decir que sea negativo o que sea positivo, no. No, porque por un momento interpretaba que esos nanoamperes que disminuía tenía que ver con el ingreso del sodio a la célula, No. como que no me cerraba. Pero bueno, No. ahí quedó. Bien, Gracias. perfecto, genial. Bueno. ¿Se entendió? Sí, Chicos, profe. ¿se entendió? Sí. ¿Están muy cansados? Sí, pero... ¿Están muy cansados? O sea, el sí fue de que entendimos. Y están cansados también. Sí, también. Bien, pero ¿cómo viene el punto más largo? Bien. Bueno, a ver. Vamos a tratar de explicar esto. Bueno, acá tienen básicamente, les voy a leer el enunciado rápidamente. Ya estamos en el último punto, vamos a ponerle muchas pilas y mucha garra. Entonces, el potencial de acción modelo que aparece en los libros fue estudiado en el axón gigante del calamar. ¿Sí? O sea que todos los modelos de potencial de acción que estudiamos están dados de un axón de un calamar gigante. Y está formado solo por dos conductancias dependientes del voltaje en la membrana celular, que son el sodio y el potasio. Sin embargo, las neuronas de los mamíferos expresan más de una docena de tipos diferentes de canales iónicos dependientes del voltaje, incluyendo de calcio. Así, el mayor número de conductancias en comparación con el axón del calamar está asociado con patrones de disparo mucho más complejos que los que puede producir el axón del calamar. ¿Sí? Es decir que en los mamíferos tenemos muchos más canales iónicos distintos a los que estudiamos solamente del sodio y del potasio. ¿Sí? Hay diferentes tipos de canales con diferentes funciones y una función específica que le da una característica determinada, ¿sí?, a la generación de un estímulo o de un potencial de acción. Que ya lo vamos a ver. Este repertorio de canales, voltaje dependientes, constituye el mecanismo subyacente a una amplia gama de formas, frecuencias y patrones de descarga de potenciales de acción de las neuronas. Las propiedades biofísicas, junto con la distribución espacial de los subtipos de canales iónicos activados por voltaje, definen las características de las corrientes iónicas y las características del potencial de acción neuronal. Bien. Tenemos que analizar estos tres gráficos y hacer una comparación entre ellos. Fíjense, tenemos una neurona de Purkinje, una neurona piramidal y una neurona de dopamina. ¿Cuál es la diferencia que encontraron entre ellas tres? En el primero puede ser que hay un periodo refractario. ¿Cómo un El periodo? primero como que marca... Tiene una mayor frecuencia de descarga. ¿Cómo? Ahí me gusta un poquito más. ¿Cómo es? Pareciera que tiene mayor frecuencia de descarga. Mayor frecuencia de descarga. ¿Y qué pasa? ¿Y qué más? ¿Qué pasa con Además tenemos como que un periodo de repolarización mucho más rápido. Y una hiperpolarización. Y que hay, claro, y que hay eso hiperpolarizado. Bien. ¿Y qué pasa con la espiga? ¿Cómo es? Se marca la las espiga? amplitudes también.
Varían Bien. las amplitudes. ¿Y cuál es la diferencia entre la espiga de la neurona de Purkinje con respecto a la espiga de la neurona piramidal? Que tiene menos amplitud. Tiene menos amplitud, es decir, que es mucho más rápida. Y tiene un periodo de hiperpolarización mucho mayor que las otras. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir eso? Que se estimula, o sea, veces más repetidas durante un periodo de tiempo menor, o sea. Bien, perfecto, muy bien, muy bien. ¿Y la célula piramidal? ¿Qué diferencia encuentra con la de Purkinje y con la de la dopamina? ¿Cómo sería en este caso? Inicialmente tiene un potencial de membrana de reposo mucho más negativo, por lo tanto como que los estímulos tienen que tener una amplitud mayor. Bien. Y el periodo de repolarización que tiene mayor amplitud. Eso puede ser que los canales que se encargan, que yo supongo que son también de potasio, son mucho más lentos que los de la célula de Purkinje, que los de la neurona de Purkinje. Muy bien, perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y la neurona de la dopamina? ¿Qué pasa? Tiene un periodo de reposo menor, tiene mayor amplitud y también Menor nivel de potencial de acción. ¿Cómo sería eso? A ver, con menor nivel de potencial de acción. ¿Cómo sería? A ver. Perdón, O sea, no lo como que entendí. llega hasta 20 nomás y la de ponerle la de piramidal llega a 40. Ah, digamos una menor espiga de despolarización. Bien. Claro, sí, eso. Y fíjense, reparen en estos, en esta información que nos ofrece acá. Fíjense que en 400 milisegundos, fíjense la cantidad de potenciales de acción que hay, a diferencia de las células de Purkinje, que en 100 milisegundos miren toda la cantidad de potenciales de acción que genera. ¿Por qué puede ser eso? Tiene un periodo refractario absoluto menor. O sea, en la de Purkinje, porque nosotros podríamos, o sea, no sé cómo acomodarlo, pero si tiene un periodo refractario mucho menor, significa que estímulos que lleguen posterior al primer estímulo va a tener la posibilidad de generar un potencial de acción casi inmediato. Bien. ¿Y eso con qué tiene que ver? Puede ser con el automatismo. No. ¿Con qué específicamente Con la tiene que ver? excitabilidad. ¿Y qué te ¿Con da los la canales de sodio? Con los canales en sí, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Con los distintos tipos de canales que tiene cada célula, ¿sí? Estos canales le dan o le brindan esta característica a cada una de las células, ¿sí? Hay distintos tipos de canales, de potasio, de sodio y de calcio, que le brindan una característica distinta a cada despolarización de cada una de estas neuronas, ¿sí? Por eso les dije que al principio remarqué que los mamíferos tienen una mayor cantidad de canales de calcio, de sodio y de potasio que brindan subtipos de canales, y cada uno de estos subtipos de canales tiene una función específica en cuanto al desarrollo y la conducción del potencial de acción, ¿sí? Entonces, todo lo que ustedes dijeron está perfecto. Ahora, vamos a pasar a explicar cómo son cada uno de estos canales, y después ustedes van a poder
relacionar todo lo que estamos charlando con la diferencia entre cada uno de estos tres potenciales. ¿Sí? Pero están bien todo lo que dijeron. Les dejo planteada esa duda. ¿Sí? ¿Me explicó? Sí, profe. Sí. Bien. Está perfecto todo lo que dijeron. Después, una vez que leamos todo esto, ustedes deberían tener la capacidad de poder ampliar aún más esa lectura de este gráfico. ¿Sí? Pero no lo vamos a hacer ahora porque vamos a terminar a las 12 de la noche y espero que no me saquen. Hasta ahora no sé por qué no me han sacado. Esperemos que siga así. Bueno, acá nos dan una infinidad de cosas para leer, que después si lo quieren leer detenidamente en su casa, o si lo leyeron detenidamente en su casa, nos habla de los canales de voltaje, siempre hablando de canales voltajes dependientes, ya sea de calcio, de sodio o de potasio. Nos habla de los subtipos que tienen cada uno de estos canales y la función específica de cada uno de ellos. ¿Sí? Fíjense que los agrupan en actividad de voltaje alta y en actividad de voltaje baja. ¿Sí? La actividad de voltaje baja están los KB 3.1, KB 3.2 y KB 3.3, y los de actividad de voltaje alta, todos estos, los KB 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, y los KB 2.1, 2.2 y 2.3. Y cada uno de estos subtipos de canales tienen una característica. ¿Sí? Por ejemplo, los de actividad de voltaje baja son de tipo T. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sean de tipo T? Bueno, que tienen una conductancia de 8 PS, que tienen una activación potencial de, digamos que se activan a los menos 70 milivoltios, y que tienen una actividad o una inactivación rápida. ¿Sí? Y bueno, y el análisis de cada uno de ellos, ¿sí? Después cuando lo lean y cuando se armen su cuadrito, van a ir investigando y van a ir viendo paso a paso cuál es la característica de cada uno de ellos. ¿Sí? No me quiero detener mucho en esto porque es largo y digamos es netamente material de estudio, ¿sí? Más que nada. Acá, bueno, tenemos otra forma. Esto es lo que les decía recién. Fíjense, tenemos el grupo de los KB1, donde entra 1.1, 1.1, 1.4, los KB2, donde entra 2.1, 2.2, 2.3, y los KB3, donde entra 3.1, 3.2 y 3.3. Fíjense que los KB1 son de tipo L, los KB2 tenemos acá los más distintos, donde tenemos los tipos PQ, los tipos N y los tipos R, donde se localizan cada uno y cuál es la función que realizan cada uno. ¿Sí? Profe, Sí. una consulta. En este caso, este cuadro azul que estamos analizando, ¿sí? Sí. Siempre estamos, en este cuadro particular, siempre estamos hablando de canales de calcio. Sí. Y cada tipo distinto de canal de calcio, o sea, los 10 que salen ahí detallados en rojo, Sí. van a dar potenciales de acción con distintas características. Exactamente. Tanto en duración como en el rango de la espiga, etc. Exactamente. Ok. Ahí está. Gracias. Bien. Y por otro lado tenemos los canales voltaje dependiente de sodio. Dijo la doctora Kremer que se los tienen que aprender de memoria. Los subtipos, fíjense, los canales dependientes de sodio, tenemos los NAVE 1.1, los NAVE 1.2, los NAVE 1.3, los NAVE, etcétera, hasta 1.9.
la activación, fíjense que la mayoría son de activación lenta, pero de respuesta rápida, ¿sí? Excepto 2 y uno que es de respuesta lenta. Y acá están agrupados, ¿sí? Por ahí los más importantes, que es el 1.3, el 1.7, el 1.8 y el 1.9. ¿Dónde se ubica y cuál es el rol que tienen en el potencial en el potencial generador o en el potencial de... Profe, Sí. están preguntando en el chat si hay que aprenderse todos los subtipos de canales. Dijo la doctora Kremer que sí. Ah, No, bien. mentira, no, mentira. Tienen que saber que existen, chicos. Y bueno, y si están en un trabajo práctico, a ver, en el final no creo que se pregunte así minuciosamente. Es más, no se pregunta tan minucioso tampoco. Pero bueno, sepan que los potenciales de acciones, o los potenciales de acción, son distintos en distintos tipos, en este caso, de células, debido a que hay distintos canales que le dan cierta identidad a ese potencial de acción, que es lo que estuvimos viendo acá arriba, ¿sí? ¿Bien? ¿Me explicó? Bien, sí, nos habíamos asustado. No sé si. Y por último, fíjense acá, los canales, o sea, sepan que existen, ¿no? Y sepan que están. Y fíjense, acá, ya en los canales dependientes de potasio, fíjense que tenemos aquellos que se activan rápidamente, como subtipo KB1, KB4 y KB3, y aquellos que se activan más lentamente, los KB7 y los KB2. Los KB4 tienen una inactivación rápida y podrían contribuir, bueno, no importa. Fíjense que tanto KB1, KB4 y KB3 tienen una activación rápida, pero una inactivación un poco más lenta. En cambio, los KB7 y KB2 tienen una activación más lenta, ¿sí? Pero una finalización un poco más rápida. ¿Sí? Que eso lo ven acá en el grafiquito. Después leen bien esto y lo van a poder identificar mucho más rápidamente en el gráfico. ¿Sí? Y acá también están las características de cada uno de los subtipos de los canales. Esta parte es media compleja de explicar porque es material de lectura más que nada. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió eso más o menos, no? Sí. Después, no sé si lo han leído o no, pero bueno, léanlo detenidamente y fíjense si lo pueden interpretar. ¿Sí? Y así pueden realizar este último punto. Así que rápidamente vamos con este último punto. ¿Sí? Bueno, fíjense, con toda la información, analice el modelo de una neurona cortical, ubique en el modelo las estructuras y tipos de canales que están señalados, y a partir de los canales presentes construye una hipótesis de cómo serían los potenciales de acción de estas estructuras. ¿Sí? Entonces, esto es una neurona cortical. Fíjense que acá tenemos unos nombres de referencia. A y S hace referencia al segmento inicial del axón, donde tenemos un grupo de canales, que ahora los vamos a ver. NP hace referencia a la zona paranodal, y JPN hace referencia a la zona yuxtaparanodal. NI hace referencia a entrenudo, y NR hace referencia a nodo de Rambier. ¿Sí? Esos nombres están acá abajo, ¿eh? No es que me lo estoy inventando yo.
Fíjense, vamos a guiarnos por los colorcitos, que es lo que les va a permitir determinar cómo se produciría la propagación de este potencial de acción. Fíjense, tenemos en lo que es el segmento inicial del axón, tenemos principalmente canales de sodio 1,6, ¿sí? Canales de potasio K1 y canales de potasio KB7. Y también tenemos canales de sodio 1,2. Entonces, fíjense que acá se forma todo un complejo, ¿sí? Los cuales están unidos por una serie de proteínas que forman este complejo proteico, donde estos canales están todos unidos, ¿sí? No es que están sueltos, sino que es un complejo proteico que junta todos estos canales. Una de las características que tienen, y les voy a ir hablando de las características que tienen cada uno de estos canales, ¿sí? El canal del sodio 1.6 o 1.6 tiene un umbral de activación bastante bajo, ¿sí? Y generalmente son los que impulsan el comienzo de un potencial de acción. Entonces, es más que lógico que esté en el segmento inicial de la neurona, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden que los potenciales de acciones comienzan en el segmento inicial, ¿sí? O más proximal de la neurona. Entonces, los canales de sodio 1,6, que tienen una característica de que tienen un umbral de activación bajo, es decir que ante un pequeño estímulo se activan y empiezan a generar una corriente de sodio hacia la célula, ¿sí? E iniciarían el potencial de acción. Los canales de sodio 1,2 o 1.2 también tienen la misma característica que los canales de sodio 1.6, ¿sí? Tienen un umbral de activación bajo e impulsan el potencial de acción. Entonces también es de esperarse que ambos estén juntos en la zona más proximal de la neurona, ¿sí? Después, los canales de potasio KB1, ¿sí? van a ayudar, ¿sí? Tienen la capacidad de generar una repolarización rápida, ¿sí? Y reducen el pico de la espiga del potencial de acción, ¿sí? Es decir, que se forma el potencial de acción y en esta zona inmediatamente se produce una repolarización gracias a la participación tanto de los canales voltaje dependientes K1 y K7, ¿sí? Es decir que ambos, tanto el K1 como el K7, van a generar una rápida repolarización debido a que tienen una corriente de salida lenta, lo cual disminuye la excitabilidad del axón, ¿sí? Entonces eso le va a permitir a la zona inicial del axón poder generar una nueva despolarización un poco más rápida debido a que está en la existencia de los canales de potasio 1 y 7, ¿sí? Perdón, profe, ¿cuál es la característica que dijo de los canales KB1 y KB7? Los KB1 y los KB7 tienen la propiedad de generar una repolarización rápida del potencial de acción debido a que reducen el pico
de la despolarización, ¿sí? Y tienen una corriente un poco más lenta, lo cual genera una disminución en la excitabilidad del axón. Y eso permite generar un nuevo potencial de acción. ¿Me explico? Sí, profe, gracias. Por ahí cuando lo lean les va a cerrar un poco más todo esto que les estoy diciendo. No sé si lo alcanzaron a leer o si lo alcanzaron a entender esto. Porque capaz que estoy hablando mucho y les estoy haciendo un lío en la cabeza. No sé, los escucho a ustedes. No, profe, yo no lo había leído. No, yo ¿Cómo? tampoco. Nadie Poco lo leyó. leí. Bueno, entonces yo se los voy a explicar así más o menos, o sea, bien, digamos, y después ustedes con la lectura capaz que lo pueden interpretar un poco mejor, ¿sí? Eso es en el segmento inicial del axón. Ahora, dentro de lo que es el nodo de Ranvier, o dentro de lo que es más que el nodo, todo lo que es la vaina de mielina, encontramos canales principalmente de potasio, ¿sí? Los KB3, los KB1 y los KB1.2. ¿Sí? ¿Cuál es la función que tienen estos canales? Que principalmente previenen lo que es la reexcitación del axón, ¿sí? Y por lo tanto van a asegurar que la conducción, ¿sí?, sea saltatoria. ¿Por qué? Porque estos canales se activan rápidamente y se inactivan lentamente, ¿sí? Entonces, esa propiedad de activación rápida e inactivación lenta evitan, repito, evitan que haya una reexcitación del axón. Es decir, que prolongan el periodo refractario absoluto y el relativo también. Así evitan una reexcitación, en este caso, de la neurona. ¿Bien? Eso es dentro de la zona tanto paranodal como yuxtaparanodal e intranodal. ¿Sí? ¿Puede ser que también asegure el flujo unidireccional de la También, excitabilidad? exactamente. 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 En el nodo de Ranvier encontramos las mismas características, los mismos canales que en el segmento inicial del axón. Y, por último, ya para terminar y dejarlos en paz, tenemos el terminal presináptico, o el terminal sináptico, ¿sí? Fíjense que acá tenemos los canales de color amarillo que corresponden a los canales de calcio, ¿sí? En este caso vamos a encontrar los canales de calcio principalmente 2.1 y 2.2. ¿Cuál es la función principalmente de estos canales? Que producen la liberación de los neurotransmisores por exocitosis, ¿sí? Recuerden que para generar la liberación de un neurotransmisor, el calcio es fundamental en la unión de las vesículas con la membrana interna de la neurona. Y de esa forma, por exocitosis, se libera el neurotransmisor. Entonces requerimos sí o sí de un canal de calcio. ¿Me explico? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, en este caso, los canales 2.1 y 2.2 permiten que el calcio ingrese, ¿sí?, y genere este mecanismo de exocitosis
de la liberación de los neurotransmisores. Pero también fíjense que tenemos canales en distintas tonalidades de azul, que corresponden a los KB1, a los KB3 y a los KB7. Entonces, ¿por qué están estos canales acá? Porque estos canales van a contribuir a una, digamos, a una disminución en la duración del potencial de acción, o del pico, mejor dicho, del potencial de acción, y al disminuir este pico, al ser menor este potencial de acción, ¿sí?, el influjo de calcio a través de los canales de calcio va a ser menor. Por lo tanto, la liberación de los neurotransmisores va a ser menor. O sea, va a caer. Va a ser menos cantidad de liberación de neurotransmisores. Entonces, de esta forma, van a modular un potencial de acción en la terminal presináptica los canales de potasio en referencia a los canales de calcio. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo vamos a tener tres diferentes potenciales, en este caso de acción, en una misma neurona, dependiendo de los canales, ya sea de sodio, de potasio o de calcio. ¿Se entendió más o menos? Tiene que ver mucho con la característica de cada uno de estos canales. Lo último de los canales KB1, KB7, eso no lo entendí muy bien, pero de última está en el texto. Te lo explico. Dijimos que el potencial de acción, ¿sí?, o una corriente eléctrica va a activar a los canales de calcio que son dependientes de voltaje. Estos canales de calcio van a ser el 2.1 y el 2.2. ¿Bien? ¿Me seguís? Sí, hasta ahí sí. Bien. Va a ingresar calcio al terminal presináptico y va a permitir que se produzca el proceso de exocitosis para la liberación de los neurotransmisores. ¿Bien? ¿Me seguís? Sí. Ok. Tenemos a su vez hay más canales de potasios acá, ¿sí? Los canales de potasio KB1, KB2 y KB3. Perdón, KB1, KB3 y KB7. ¿Sí? Estos canales acá están, ¿para qué? Para disminuir la duración, o sea, disminuir el pico de la duración del potencial de acción. Si disminuye el pico del potencial de acción, o de la duración del potencial de acción, estos canales de calcio voltaje dependientes no van a tener la misma estimulación, por lo cual no se van a abrir. O si se abren en menor medida. Porque ese potencial de acción empieza a disminuir su amplitud. Entonces, el calcio que está acá adentro empieza a ser menor. Por ende, el proceso de exocitosis empieza a ser menor. Y ahí es cuando finaliza el proceso de la neurotransmisión. ¿Me explico? Sí, profe, gracias. Bien. Entonces, repito, en cada parte de una célula, en este caso de una célula neuronal, se suceden distintos potenciales de acción con distintas amplitudes, dependiendo de cada una de las características de los canales, en este caso de sodio, de potasio o de calcio. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Por ahí tal vez cuando lean, tal vez les cierro un poquito más la explicación. ¿Sí? Bien. ¿Se entendió más o menos el práctico? ¿Algo que quieran repasar? No, se entendió. ¿Se entendió todo? Se entendió todo bien, profe. Sí. Todos lo pudieron entender, todos lo pudieron hacer.
más allá de este último punto que tienen que por ahí releer algunas cosas y después terminar de cerrar el concepto que vimos acá. Sí, solamente el último punto porque hay que leerlo. Bien. Profe, Bueno, sí. entonces, volviendo a la comparación de las 3 neuronas anteriores, nosotros Sí. podríamos decir que en la piramidal podríamos inducir, después de ver esto, que hay los canales de sodio y los canales de potasio, en este caso, serían de apertura y de cierre rápidos, que Claro. hacen que la espiga se forme de esa forma.